Le damos las gracias por sintonizarnos en esta nueva edición de su programa Nicaragua Linda y Segura. 30 minutos en los que estaremos hablando acerca de los logros alcanzados a lo largo de todos estos años en lo referente a la inclusión de personas con discapacidad en el tema de la gestión integral del riesgo. Hoy nos acompañan el doctor Joaquín Escoto, coordinador nacional del programa Todos con Voz, y la compañera Almanubia Baltodano, miembro del Gabinete de las Personas con Discapacidad. Gracias por acompañarnos en el programa. Antes de iniciar a conversar sobre este tema, vamos a dejarles a usted con nuestro segmento Sinapreta al Día con un resumen de las principales actividades ocurridas en la semana. La vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, dio a conocer las fechas posibles para los ejercicios nacionales de preparación y protección de la vida de este año 2019. Las fechas propuestas son 11 de abril el primero, 13 de junio el segundo, 26 de septiembre el tercero y 17 de diciembre el cuarto. La compañera Rosario destacó que en el primer ejercicio se promoverán prácticas de evacuación ante terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas. El doctor Guillermo González nos reporta que está trabajando ya para el próximo mes realizar, como decíamos ayer, el primer ejercicio de protección de la vida, refrescando todas las familias las medidas que debemos tener presentes, sobre todo porque estamos en ese verano que desgraciadamente, como temporada del año, siempre nos arrebata vida valiosa. En el segundo ejercicio se destacará la participación de brigadas comunitarias y comités de barrio en rescates y primeros auxilios para brindar atención a problemas generados por inundaciones y deslizamiento en los periodos lluviosos. En el tercer ejercicio participarán los comités de barrios y miembros de brigadas comunitarias, con enfoque en primeros auxilios durante huracanes, desborde de ríos y bloqueo de caminos y carreteras. Para finalizar, señaló que en el cuarto ejercicio se hará énfasis en la movilización de personal trabajador, sector comercio, entre otros. En este participarán las instituciones de primera respuesta, brigadas municipales contra incendios, de cara a siniestros de gran magnitud, sobre todo en aquellos lugares donde se concentran muchas personas. Así que estamos trabajando ya con el doctor González para prepararnos con temáticas específicas para cada ejercicio de protección de la vida. 11 de abril, 13 de junio, 26 de septiembre y 17 de diciembre, Dios mediante. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres, SINAPRED, inició esta semana encuentros con prestadores de servicios de las costas de nuestro país, a fin de brindar las recomendaciones necesarias durante la temporada de verano. Las visitas iniciaron en el balneario de Pochomil, donde se presentó la dinámica de actuación ante la ocurrencia de eventos como sismos, tsunamis o incendios. A los presentes también se les hizo énfasis en los mecanismos propios del local, que se pueden utilizar como ayuda durante una emergencia, y ese acompañamiento importante de las demás instituciones al momento de la misma. El objetivo central es revisar con ellos las medidas básicas que hay que tomar ahora en esta época de verano frente a tres posibilidades. Una, que se presente un sismo. Dos, de que ese sismo nos pueda traer, digamos, un tsunami. Y pensar también en la cuestión de los incendios, ¿verdad? Hemos tratado, ¿verdad?, a través de distintos mecanismos de explicarles cómo es la dinámica de esos fenómenos para que ellos lo comprendan. Nos interesa que ellos lo comprendan, porque a partir de ahí también ellos pueden comprender las medidas. Sin el papel importante de la comunidad, nosotros como policía tampoco hacemos mucho, pero como equipo, actuando todos, contribuiríamos de manera más eficiente a garantizar la seguridad ante un evento que esperamos que no ocurra, pero que no nos puede agarrar desprevenido y sin la preparación necesaria para enfrentar el mismo. Para esta primera semana se atendieron las playas del Pacífico de Nicaragua, donde las diferentes instituciones del sistema se han reunido con unos 150 prestadores de servicios, en los que destacan hoteles, restaurantes, lancheros, entre otros, reafirmando así el compromiso del gobierno en preparar y proteger a los veraneantes de esta temporada, que se intensifica en los meses de marzo y abril.
Socorristas de Cruz Roja Nicaragüense y técnicos del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres, SINAPRED, fortalecen sus conocimientos en evaluación de daños y análisis de necesidades a fin de ponerlo en práctica al momento de una situación de emergencia. Para Cruz Roja Nicaragüense, la importancia de participar en este curso está en poder contar con más herramientas que ayuden a fortalecer principalmente la coordinación y respuesta en situaciones de riesgo. Es fundamental el fortalecimiento institucional y poder fortalecer las capacidades de los miembros y voluntarios de cada una de las filiales que tenemos distribuidas en todo el país. Por ello, para poder tener capacidades adecuadas para la atención de emergencias, hemos solicitado como a la codirección del SINAPRED la facilitación de este espacio para poder precisamente fortalecer estas capacidades y que podamos manejar las herramientas que institucionalmente están homologadas para poder brindar información oportuna para la toma de decisiones a nivel nacional y a nivel territorial. Para estos socorristas, es fundamental el conocimiento y la preparación previa para brindar atención de calidad y eficaz a las familias que resultaran afectadas posterior a un evento. De daño y análisis de necesidades a nosotros nos viene a apoyar en fortalecimiento del conocimiento para poder aplicar cuando hay un evento súbito en nuestro lugar. Así podemos reconocer qué tipo de evaluaciones podemos hacer en lo que es infraestructura, en lo que es vivienda, en lo que son las cosas de los recursos humanos, y así poder solicitar nuestras necesidades para poder dar un buen resultado de este evento. Estos talleres tienen como objetivo que los involucrados en la respuesta puedan saber a lo inmediato los daños cualitativos y cuantitativos. Por ejemplo, al momento que existe un sismo de gran magnitud en un territorio, los evaluadores entran al territorio para básicamente, como la palabra lo dice, evaluar los daños que causó el sismo y las necesidades que tiene la población para poder responder adecuadamente ante este sismo. Bueno, primero las tenemos que tomar en cuenta, por lo menos son personas de que no andan en silla de ruedas, andan en muletas, son las primeras en sacarlas por las vías las rutas de evacuación. Buscaría la forma cómo salir y sacarlo afuera, donde no haya peligro, donde no haya postes de luz, energía. Bueno, en el caso mío, lo primero que haría es acudir hacia ellos y hablarles que mantengan la calma. Si fuera una persona en silla de ruedas, lo primero que haría es buscar la ruta accesible. Lo primero que haría es buscar el triángulo de la vida que le dicen, apoyar a la persona primeramente, ¿verdad? Ubicándola en el triángulo, y posteriormente que haya pasado el siniestro, poco a poco salir con ella, ¿ya? Buscar un lugar donde ella pueda estar segura, ¿ya? Y después ayudar a los demás que necesiten apoyo. Ya estamos de regreso para hablar el día de hoy acerca de todos los logros alcanzados en lo que es la inclusión de las personas con discapacidad en el tema de gestión de riesgo. Quisiéramos iniciar, doctor Escoto, por conocer cómo se ha venido desarrollando toda esta labor articulada con SINAPRED. Desde hace prácticamente más de 5 años tenemos lo que es el programa Todos con Vos, que aglutina a todas las personas con discapacidad a nivel nacional. Son 154.000 personas con discapacidad, con diferentes tipos de discapacidades: discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad físico-motora, discapacidad intelectual. Y coordinamos con lo que es el Gabinete de Personas con Discapacidad, donde están todas las asociaciones y federaciones de personas con discapacidad. Y obviamente en este tema de la gestión de riesgo con el SINAPRED. Entonces coordinamos las tres entidades e incluimos a otras instituciones del Poder Ciudadano, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Familia, los bomberos, la Cruz Roja,
¿verdad? Y todo hemos venido trabajando diferentes herramientas que le sirven a la familia, que le sirven a la comunidad, desde el nivel local hasta el nivel municipal. Entonces, primero elaboramos los diferentes instrumentos con la presencia, con la participación activa de los protagonistas, en este caso las personas con discapacidad. Una vez que los elaboramos, nos damos a la tarea de capacitar, ¿verdad?, a diferentes niveles. Capacitamos facilitadores a nivel municipal, a nivel departamental, de modo que lleguemos a los protagonistas, a la casa de la gente, a la familia nicaragüense, con el objetivo fundamental de salvaguardar la vida de los nicaragüenses y también los bienes físicos, pues. Compañera Nubia, háblenos de la apropiación de esta información, las diferentes herramientas en la apropiación de lo que es la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Qué contenido tiene la guía? Tenemos la guía para elaborar el plan familiar y tenemos también una guía para la participación de las personas con discapacidad en los planes de respuesta a nivel municipal. Estas dos herramientas fueron construidas con el SINAPRED y con la participación de las asociaciones de personas con discapacidad que son miembros del gabinete. Estas asociaciones están desde el nivel local, desde el nivel nacional, donde hemos visto la necesidad de que se creen estas herramientas para poder que las entidades de respuesta puedan tomar en cuenta algunas medidas para las personas con discapacidad. Esto determina, pues, digamos, prevé, pues, digamos, algunas acciones que nos garanticen a que no pase como en otros países, como el caso, digamos, del tsunami que se dio hace varios años, donde al retornar los niños a las escuelas se dieron cuenta, de las escuelas especiales se dieron cuenta que más de la mitad de los niños no habían regresado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían fallecido. Entonces ahí se empezó a ver de que tanto las personas adultos mayores como las personas con discapacidad estamos en condiciones más desfavorables a la hora de enfrentar un riesgo y por lo tanto se ve la necesidad, digamos, de que si se capacitan los tomadores, las entidades de primera respuesta, podemos evitar que existan más muertes, pues, digamos, de las personas con discapacidad y de las personas adultos mayores. ¿Cómo estas herramientas han sido acogidas por parte de las familias? Porque si bien mencionábamos fuera de cámara, la elaboración de esta guía con inclusión de personas con discapacidad desde el barrio, desde la comunidad, desde el departamento, ¿cómo las personas han reaccionado y respondido a esta guía? Hemos ido a capacitar a nivel nacional, ya llevamos a más de 2.000 representantes de las distintas instituciones capacitadas, las cuales esto ahorita se están comprometiendo a reproducirlo en sus localidades, ¿verdad? Entonces es un proceso que se está iniciando esta capacitación y la otra capacitación que también fue producto de una serie de consultas y que estas dos herramientas son institucionales, pues, o sea, son del SINAPRED. Entonces, y se está trabajando en capacitar a las mismas entidades de respuesta, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante esa. Así es, hablemos de la implementación del curso virtual presencial sobre el lenguaje de señas. Es algo novedoso que se va a ejecutar a partir de este año con la integración de múltiples instituciones. Que los representantes de las instituciones que atienden a las personas con discapacidad conozcan elementos básicos de este tipo de lenguaje, que tenemos un propio lenguaje de señas nicaragüense nosotros, ¿verdad? Entonces que ellos a la hora de atender a una persona con discapacidad auditiva no tener que recurrir al familiar, sino que directamente comunicarse, al menos en la forma básica, ¿verdad? De, digamos, las cuestiones más elementales que puede saberse en el lenguaje de gestión de riesgo, en el lenguaje del Ministerio de Salud, en el lenguaje de educación. Entonces tratamos de agarrar las palabras más comunes, ¿verdad?, de estos lenguajes y que los hermanos de la Asociación de Sordos de Nicaragua nos las tradujeran al lenguaje de señas. Entonces es importante porque participamos todos en la elaboración y ahora en el proceso de capacitación también a nuestros hermanos de las diferentes instituciones. Entonces siempre trabajamos de forma coordinada con los protagonistas, en este caso con las personas sordas y con sus intérpretes para elaborar este tipo de herramientas que viene a fortalecer todo lo que venimos haciendo en materia de capacitación en la comunidad y a las familias nicaragüenses. Es importante que la mayor parte del curso tiene que ser de forma presencial porque hay unas señas que ameritan más de un movimiento, ¿verdad? Tiene que ser muy hiperactivo con el profesor y con la persona sorda también.
también, pero hay ciertas palabras, porque eso lo estuvimos discutiendo también a la hora de elaborar, que se podían hacer de forma virtual, ¿verdad? Para llegar a más cantidad de personas. Entonces se pueden usar los dos métodos, pero de preferencia la parte presencial, según nos mencionan los hermanos de la Asociación de Sordos de Nicaragua. Y lo novedoso es que en esta ocasión se está haciendo también de forma virtual, a través de grabaciones realizadas. La verdad que en América Latina no se han dado cursos, sobre todo en el caso de las entidades de la primera respuesta, ¿verdad? Y en el caso de Nicaragua, pues se ha logrado la concienciación del Estado para poder ofertar estas capacitaciones, ¿verdad? Así es. Importante de mencionar de que hasta hace algunos años, ¿verdad? Gracias a la gestión de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, se vienen ejecutando todos estos planes, estos trabajos para la inclusión de personas con discapacidad. ¿Cómo se preparan? ¿Qué consideran que hace falta trabajar para fortalecer esta labor? Es importante también hacer referencia de que el año pasado hicimos un simulacro aquí en las oficinas, ¿verdad? Aquí en la Avenida Bolívar hicimos un simulacro donde participaron las asociaciones y también la Asociación de Adultos Mayores, ¿verdad? Donde se hizo todo un simulacro nacional y que además de eso, en todos los simulacros están orientados a que tomen en cuenta a las personas con discapacidad para dar pues una respuesta, digamos, entonces, una respuesta integral. Yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? Ahora, hay otras cosas que hemos visto con el SINAPREP y que están próximas a realizarse. Posiblemente se trabaje un manual de atención psicosocial durante de los desastres, ¿verdad? Y también vamos a trabajarlo de forma conjunta, pues, con el gabinete, y todos los manuales, tienen que ser inclusivos para no estar tomando consideraciones específicas, o sea, herramientas tienen que ser las mismas. Y eso es uno de los grandes logros con esta guía para elaborar planes de respuesta, porque no es una guía para las personas con discapacidad, es una guía para toda la familia, que en ella se sugieren acciones o medidas para las personas con discapacidad. Así es. Ya para ir finalizando, quisiera que nos brindaran recomendaciones, ¿verdad?, para fortalecer este trabajo que se está realizando. ¿Verdad? La persona con discapacidad debe estar en el lugar más visible, en el lugar más cerca, ¿verdad?, que tenga la ruta de evacuación, la casa, y apartar todo tipo de obstáculo, ¿verdad?, que tenga la casa. Si es una persona, por ejemplo, en silla de rueda, que esa silla de rueda pueda pasar sin ningún impedimento hacia la ruta de evacuación. Igual si se trata de una persona con discapacidad visual, entonces que la familia conozca cuáles podrían ser las alarmas, las alertas para que esta persona con discapacidad visual pueda guiarse. Por ejemplo, pueden usar pitos, ¿verdad? Pueden usar algunas herramientas que hagan bulla como campanas, latas, ¿verdad? Para que la persona con discapacidad visual sepa que es un momento de la evacuación, que se está presentando alguna situación de emergencia. Si es una persona con discapacidad auditiva, por ejemplo, podemos usar banderines o trapos con diferentes colores, ya previamente sensibilizada o trabajada con la persona con discapacidad auditiva, para que él se pueda movilizar. Si es un adulto mayor, igual, pues, o sea, que la familia esté consciente que la primera persona a evacuar sea la persona con discapacidad. Y en cuanto a los albergues, pues ir paulatinamente mejorando las condiciones de accesibilidad de los albergues para la persona con discapacidad. Es importante mencionar que nosotros tenemos mapeado las personas con discapacidad a nivel nacional. También eso es algo, ¿verdad?, que a nivel latinoamericano es reconocido con Nicaragua. Y esto implica que por sector nosotros sabemos cuántas personas con discapacidad físico-motora existen, cuántos con discapacidad visual, y eso nos permite también tener los medios auxiliares necesarios en los albergues a la hora de evacuar. Por ejemplo, tenemos 3 personas usuarias de sillas de ruedas. Ese albergue debe de tener sillas de ruedas porque a lo mejor él no pudo sacar la silla de ruedas de su hogar. Entonces, el trabajo coordinado entre la comunidad, la familia y el mismo protagonista con discapacidad nos permite, pues, hacer mejor la evacuación y por tanto salvaguardar la vida de la persona con discapacidad y su familia. En todos los nuevos planes que están construyendo el SINAPREP en los municipios ya se estipula, digamos, las personas, qué cantidad de personas son adultos mayores, qué cantidad de personas son personas con discapacidad, para poder identificar las necesidades. Agradecemos que nos hayan visitado en el programa, nos hayan acompañado y brindado toda esta información para coadyuvar, ¿verdad?, a la inclusión de las personas con discapacidad y fortalecerlos en lo que es el tema de la gestión de riesgo. Por nuestra parte, vamos a una pausa comercial, pero enseguida regresamos con mucho más.
segmento Historias de Vida se ha preparado un reportaje especial referente a un recorrido a la historia sobre la inclusión de personas con discapacidad y la incorporación de organizaciones de ciegos, sordos y personas de la tercera edad en el SINAPRED. Veamos. ¿Qué es el lenguaje de señas? Idioma de señas de Nicaragua es una lengua de señas que se desarrolló en forma aislada de otras en la Nicaragua de los años de 1980, cuando el gobierno revolucionario sandinista creó la primera escuela pública para niños sordos en la historia del país. El lenguaje no fue impulsado por el gobierno, sino que evolucionó naturalmente a partir de la comunicación entre los propios estudiantes con sus profesores. ¿De dónde surgió el idioma de señas de Nicaragua? Luego de la Revolución Popular Sandinista de 1979, el gobierno nicaragüense matriculó a cientos de estudiantes sordos en 2 escuelas de Managua. Inicialmente, se intentó la utilización de dactilología con signos elementales para presentar los caracteres de los lenguajes hablados, lo que resultó en un completo fracaso, ya que la mayoría de los alumnos no podían aprender el concepto palabra, al no haber estado nunca expuesto a la lengua oral ni a la escrita. Por consiguiente, los niños y los docentes estaban desconectados lingüísticamente. Inicialmente, los estudiantes solo podían usar signos gestuales algo rudimentarios, utilizados en el seno de sus propias familias, pero una vez que se los reunió, comenzaron a crear entre ellos de forma independiente una lengua propia. Mientras que a los maestros sin experiencia les resultaba difícil entender a sus alumnos. Estos se comunicaban entre sí sin ningún problema. En unas pocas décadas había nacido una lengua madura con sus propias reglas y gramática. Buenos días, mucho gusto. Salomón García. Yo con anterioridad, mi mamá me trajo a la escuela, aquí por cierto, era la primera vez que yo estaba aquí en la escuela. Yo no conocía a ninguno de los estudiantes, no había ninguno, inclusive no sabía señas, yo no sabía nada por decirte. Y hubo una maestra, las maestras oyentes tampoco no manejaban señas. Nosotros los estudiantes nos relacionábamos. Y sí, nos empezamos a relacionar y en esta escuela fue la primera vez, pero aquí no había señas, solo nos enseñaban a hablar. Igual como las mímicas, hacíamos algunas mímicas, señalábamos aquí, allá, nos reíamos, pero señas no había. La evolución se dio a partir de un grupo de jóvenes sin lengua primaria. Algunos lingüistas consideran que lo sucedido en Managua prueba que la adquisición del lenguaje es un atributo nato de la mente humana. ¿Cómo se implementa la alfabetización como un elemento clave de la educación para sordos en Nicaragua? A medida que observamos cómo han cambiado las cosas en los últimos 15 a 20 años, podemos ver singularidades, retos que las personas sordas enfrentan, especialmente cuando se trata de aprender a leer y escribir. Ahora imaginémonos en una situación de emergencia. Hoy en día, el Ministerio de Educación de Nicaragua ofrece un programa de escuela secundaria para estudiantes sordos en Managua. Entonces es importante que las personas también sepan señas, pero es más importante que una persona sorda te enseñe señas. Por ejemplo, nosotros como maestros de lenguaje de señas, instructores de lengua de señas, les enseñamos. Nosotros no nos quedamos con el conocimiento, se lo damos a conocer a las personas para que nos podamos comunicar y seamos iguales en la comunicación.
Para consolidar ese proyecto de trabajo con lenguaje de señas que desde los años 80 surgió como una enseñanza pública, en la nueva etapa del gobierno sandinista se aprueba la ley que ayudaría a reconocer y regular el lenguaje de señas nicaragüense como lengua de las personas con discapacidad auditiva en Nicaragua que libremente decidan utilizarla. Desde entonces, el gobierno de Nicaragua y la Asociación de Sordos de Nicaragua han realizado esfuerzos para incorporar el lenguaje de señas en todos los programas a nivel nacional, siempre en el esfuerzo de hacerlos sujetos de derechos y no objetos de protección. Conocer un poco de historia también con lo que es la lengua de señas, qué somos las personas sordas, cómo nos comunicamos, cómo nos sentimos. Por ejemplo, aquí en Nicaragua anteriormente no había este idioma de señas y ahora sí lo tenemos y podemos hacer este tipo de conversatorio. Entonces, a través de las diferentes instituciones como el Ministerio de Educación, SINAPRED, están aprendiendo lenguaje de señas y están participando o estamos participando. Hemos llegado al final de su programa Nicaragua Linda y Segura. Esté pendiente de nuestras próximas ediciones. Igualmente recuerde que para cualquier sugerencia puede visitarnos en las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram y buscarnos como sede SINAPRED. Será hasta la próxima. A pesar de la edad, los niños tienen que aprender cómo nos afectan algunos eventos naturales, dónde ocurren y cómo se deberían enfrentar. Hoy les vamos a dar algunos tips para que usted conozca la manera apropiada de hablar con los niños sobre estos temas. Atentos, la información y la manera en que la transmite es la clave y varía de acuerdo a las edades de los niños. Con niños de 3 a 5 años, por ejemplo, debemos hablarles con frases cortas, fáciles de entender y de lenguaje cotidiano. No demos más información de la que nos pide. Mientras más les digas, menos captarán. Además, es importante resaltarles el aspecto positivo y humano, por ejemplo, la solidaridad entre las personas. Con niños de 6 a 10 años. Esta es la etapa en que los pequeños forman su personalidad. Al hablarles de estos temas, usemos frases cortas, conversemos con ellos y enfoquémonos en lo positivo. Con adolescentes, por ejemplo, los chicos son capaces de expresar sus sentimientos y emociones y de distinguir diversas situaciones. Inculquemos prácticas de preparación de acuerdo a la realidad en la que nos desenvolvemos. Aclaremos cualquier duda que tengan. A esta edad, los adolescentes se vuelven más críticos con la realidad que enfrentan. Recuerda promover el valor y la importancia de la prevención y la solidaridad en los niños. De esta manera fortalecemos la cultura de prevención desde la casa.